Cambiamos de asunto. Por ahí esto con los meses se vuelve comentado, porque a nivel de la Administración Nacional de Educación Pública, la ANEP, se trabaja en una estrategia vinculada a la educación sexual integral, justamente en los ámbitos educativos, y nos pareció un tema muy importante para que pueda desarrollar lo que se sabe hasta el momento y lo que se puede anticipar de lo que vendrá. Camila Ciñago, que es periodista de Educación de la Diaria, que ya ha estado en esta mesa en programas anteriores y que vuelve ahora para hablar de la ESI, o sea, de la educación sexual integral y los planes de las autoridades educativas. ¿Cómo andás, Camila? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Un ¿Todo gusto bien? Estar por acá de vuelta. Bueno, lo mismo decimos, un gusto tenerte. ¿En qué está el Codicen de la ANEP, o la ANEP en un sentido más amplio con respecto a este tema? Bien, sí, bueno, como decías, hubo algunos movimientos en estos casi 6 meses del nuevo gobierno y por eso un poco creo que la idea es hacer una puesta a punto y quizás ir un poco para atrás también, pero capaz antes de ir concretamente a los movimientos que han habido, hablar un poco brevemente de qué es la ESI, ¿no? Porque muchas veces se la vincula concretamente a los cuidados vinculados a las relaciones sexuales, pero es mucho más que eso. Además de ser un derecho que está establecido internacionalmente, pero en Uruguay también está la Ley General de Educación, que la establece como que tiene que estar transversalmente, el Código de la Niñez y la Adolescencia, que también lo establece como bueno el derecho a la información sobre estos temas, y la Ley de Defensa del Derecho a la Salud Sexual y Reproductiva, esto como un marco, ¿no? Hay un marco legal que garantiza y que prevé que esto exista. Pero bueno, como decíamos, es mucho más que la salud sexual y reproductiva, es decir, la intención de la educación sexual integral, y creo que acá entra también como bueno esta palabra integral, es también poner sobre la mesa las construcciones de género, la diversidad, las identidades de género, los vínculos sexoafectivos, es decir, cómo informar y poner sobre la mesa, bueno, cómo vincularse sanamente, equitativamente, pero además también algo fundamental de esto es que previene y se pone sobre la mesa también los abusos que pueden haber y las situaciones de violencia que muchas veces siendo niño, siendo adolescente, si no hay alguien que te lo informe, no sos consciente de que, bueno, de que esa realidad no está bien, ¿no? Entonces, bueno, esto es importante porque favorece el desarrollo de las niñeces y de las adolescencias. En ese marco, un poco yendo para atrás y antes de volver al hoy, fue recién en 2005 con el primer gobierno Frente Amplista que esto se puso sobre la mesa como, bueno, esto tiene que ser una política pública y tiene que la educación sexual estar en todo el sistema educativo. Ahí en 2006 se creó una comisión de educación sexual que lo nombra ahora también porque ahora se reinstaló y es uno de los movimientos, y se creó un programa de educación sexual que estuvo en marcha durante todo este tiempo y que garantizó que la educación sexual esté en el sistema educativo, ¿no? Cuestión que lo que sucedió ahora con este nuevo gobierno, sí, parte un poco también con cómo venía la educación sexual integral, es decir, desde las nuevas autoridades y también desde los colectivos docentes con la transformación educativa de por medio. En el gobierno anterior. En el gobierno anterior se ha denunciado que ha habido un retroceso en cuanto a esto, que ha habido una inacción en cuanto a la educación sexual integral. Es decir, ¿qué implicó esa inacción? No se ha avanzado en realmente garantizar que esta educación sexual integral esté transversalizada en la educación, pero además quizás en donde esto se ve más y es una de las grandes denuncias y de hecho es donde más quieren poner foco, es en la formación docente, porque allí concretamente se eliminó el único seminario que había para profesorado, o sea, para profesores y profesoras. Era un seminario de curso obligatorio, digamos, de asistencia obligatoria. De asistencia obligatoria, que era en realidad de 30 horas, o sea, era muy poco, en verdad, pero era algo. Era cuestionado también por, bueno, también como esto de dejar en manos de un docente solo la educación sexual integral, pero era algo que se eliminó, por ende el año que viene va a estar egresando la primera generación de profesores y profesoras sin formación en educación sexual. O sea, gente que mayoritariamente cursó las carreras de formación docente que sean, durante estos años que pasaron sin ese seminario activo. Exactamente, exactamente. Ahí no me quiero adelantar, pero me voy a adelantar.
algo justamente importante y que tiene como foco la nueva administración es que exista formación vinculada a la educación sexual integral que realmente llegue a todos los docentes, a los equipos técnicos, etcétera, porque en realidad hoy en día no existe una formación concreta, más allá de algunas materias específicas, en educación sexual. Por ende, uno de los lineamientos que tiene ahora la nueva Comisión de Educación Sexual, que se reinstaló hace pocos días oficialmente, es crear una formación permanente y posgrados de educación sexual integral para que los docentes puedan, y los equipos técnicos también, y formadores de formadores, puedan acceder a una formación en educación sexual integral. O sea que no sería simplemente restablecer un seminario que se dejó de hacer, sino que hay una apuesta más ambiciosa. Exactamente, sí, que hayan realmente cursos y formaciones específicas con un periodo más prolongado, ¿no? Que realmente, si se termina de concretar, es un gran avance porque no existe hoy en día una formación que no sea paga para eso. Y quizás ahí sí me voy a esto que te comentaba antes, de que bueno, se reinstaló esta comisión de educación sexual integral que no estaba funcionando hasta el momento, en los últimos años, que está conformada por representantes de los distintos subsistemas. Entonces esto, bueno, la idea es generar una nueva estrategia de educación sexual integral para mejorar la calidad y mejorar el alcance que tiene hoy en día. Esa nueva estrategia se elaboraría en esa comisión que se reinstaló. Ahí está, se elaboraría en esa comisión que se reinstaló, que además la idea es conformar un grupo ad hoc, conformado también con la TD, con sindicatos, con docentes, con estudiantes, para también acompañar y aportar a este proceso de nueva estrategia de educación sexual integral. Esto va de la mano también con que se creó en la Dirección de Derechos Humanos de la ANEP, que esto también fue un poquito antes de la creación de la comisión, y una cosa tiene que ver con la otra, porque ahora hay gente dedicada específicamente a esto desde la ANEP, que es que se creó el área de educación sexual integral, con una coordinadora que bueno, con Stephanie Demirjian, que ha estado por acá también, claro. Conversamos con ella, le hicimos una entrevista sobre Patricia Piris, se llama, que tiene una larga trayectoria vinculada a la educación sexual integral, sobre, bueno, esto, como qué es lo que se quiere y qué es lo que se pretende para este nuevo periodo. Creo que algo fundamental que se plantea también es que se quiere hacer foco en esto de la integralidad, o sea, de la educación sexual integral. ¿Y por qué lo traigo también? Porque muchas veces educación sexual solo queda renegado a esto de la salud sexual y reproductiva, pero con esto de la integralidad entran en juego otras cosas, ¿no? Como ¿cuáles? Esto de... Bueno, esto que te comentaba al principio, por ejemplo, poner sobre la mesa cómo vincularse, la diversidad, la identidad de género, esto de, bueno, llevarlo también a las relaciones interpersonales que tienen mucho que ver también con esa educación sexual integral, el reconocerse como bueno, nuestra propia identidad, el deseo, la sexualidad, eso entra en juego. Pero creo que otro punto importante que también se pretende y se habla mucho es como esto de la transversalidad. Que mismo, bueno, Virginia Cáceres, la expresidenta de la ANEP, en una entrevista antes de irse de la presidencia. Ella formó parte del gobierno pasado. Del gobierno pasado, exactamente. Ella admitía que si bien hubo algunos movimientos con respecto a la educación sexual, se debería profundizar en la transversalidad. Ahora, ¿qué es lo que pasa con esta transversalidad? Que eso, como todos dicen que se quiere llegar a eso, la cuestión es, tiene un doble filo, ¿no? Y creo que eso es lo que está jugando ahora también. Sucede que queda un poco a merced del docente, de la maestra, si dar o no los contenidos que hay referidos a la educación sexual, si hacerle el espacio o no a esa educación sexual en las aulas, porque en realidad no hay algo que garantice que tiene que estar. No hay algo que establezca que es vinculante, digamos. Exactamente. Patricia Piris lo que nos decía es como, bueno, se puede caer en la invisibilización cuando se deja como, bueno, la educación sexual integral es transversal,
pero no hay algo que realmente lo garantice. Y entonces, porque es un aspecto clave ese, ¿qué se puede esperar a futuro y bajo este gobierno con respecto a ese punto? Mirá, ella nos planteaba 3 estrategias en esta entrevista que hicimos con Stephanie, nos planteaba 3 estrategias que a su entender tienen que estar, y creo que, bueno, que a su palabra, como es la coordinadora del área de educación sexual integral dentro de la Dirección de Derechos Humanos de la ANEP, tiene peso en lo que se va a hacer, y ella planteaba que para garantizar realmente esta transversalidad tienen que haber contenidos curriculares con la educación sexual integral, tiene que haber formación para quienes son los que la implementan, porque muchas veces pasaba que no todos tienen formación y muchas veces se encuentran sin saber qué hacer ante un montón de situaciones que se producen con casos particulares y con grupos generales, ¿no? Y por otro lado, ella decía unidades ejecutoras visibles, es decir, alguien que sea responsable de impulsar todos estos movimientos. Y bueno, creo que un poco los movimientos que se están dando en este poco tiempo van encaminados para ahí. Veremos cómo realmente se lleva a cabo esa estrategia y cómo se termina acordando también con los sindicatos y con los estudiantes, pero dentro de la estrategia, por lo pronto, de esta nueva estrategia de educación sexual integral, hay intención de diálogo y eso es importante también. Me quedo con esto último, capaz que lo habías dicho explícitamente y se me escapó, pero esta comisión que va a empezar a funcionar para desarrollar la estrategia vinculada a la educación sexual integral, ¿tiene previsto que sea integrada, además de por autoridades, por representantes sindicales y también estudiantiles? Sí, o sea, van a conformar parte de las líneas generales que la comisión va a llevar adelante, y fue lo que anunciaron en esta presentación oficial que sucedió hace poco, es que van a conformar un grupo asesor ad hoc, que ese grupo asesor, la idea es que esté acompañando y en diálogo mientras van desarrollando desde la comisión esta estrategia, y sí, la idea es que esté conformado por sindicatos, por la Asamblea Técnico-Docente, por docentes y estudiantes, la academia también, y cooperación internacional. O sea, va a haber un diálogo fluido para realmente como terminar de decidir cuál va a ser esta estrategia. Sí, a nivel de gremios estudiantiles los hay en secundaria, los hay en UTU también, aunque quizás estén menos visibilizados en ciertas discusiones, los hay en formación en educación, de manera que, bueno, me parece que también es muy importante que esos aportes y esas miradas estén. Camila, muchas gracias por este primer acercamiento a un tema que, por lo que explicaste, tiene mucho para dar, porque hay decisiones pendientes y un proceso que recién empieza, así que lo seguiremos. Exacto. Bueno, gracias por la invitación y bueno, acá seguiremos. Hasta la próxima.